Chávez te informa con Carlos Chávez. Así es, la intención el día de hoy es hablar sobre lo que es precisamente atención y prevención de la enfermedad conocida como COVID-19 en la nueva normalidad. Así es, recordar el tipo de pacientes que tenemos. Cuando se presenta esta enfermedad lo vamos a dividir en 3 tipos de pacientes. El primero de ellos son los pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir ello? Son pacientes que tienen virus circulando por su sangre, pero que no tienen ninguna molestia. Sin embargo, pueden contagiar el virus a otras personas. El segundo grupo de pacientes son aquellos que tienen síntomas leves a moderados. ¿Esto qué quiere decir? Que puede ir desde un dolor de cabeza, fiebre, dolor de cuerpo, de garganta, evacuaciones diarreicas, dolor abdominal. Pueden presentar muchos síntomas, sin embargo, estos nunca van a presentar dificultad para respirar ni dolor de pecho, dolor al respirar precisamente. Cabe resaltar que el 80% de las personas que llegan a contraer el virus se quedan dentro de este segundo grupo, y este segundo grupo se puede tratar en casa. Nuestro tercer grupo es aquellos que tienen datos o signos de severidad, que precisamente es la sensación de falta de aire, el dolor en pecho, en algunos casos fiebre muy elevada. ¿Y cómo vamos a notar esto? Si los labios se ponen azulitos o las uñas de las manos. También, por otro lado, según el lugar o el órgano afectado, vamos a encontrar las manifestaciones clínicas. ¿Por qué? Esto depende de la vía de entrada. Hay 2 vías. La primera, que ya es conocida, es a través de las gotitas de flush, que son gotitas que expulsamos y que no se ven cuando hablamos, cuando tosemos o cuando estornudamos. ¿Qué pasa? Que cae sobre objetos, los cuales quedan contaminados, y si nosotros no tomamos en cuenta las medidas y no nos hacemos las manos, vamos a tocar un objeto contaminado. Posterior a eso, si nos llevamos las manos a los ojos, la nariz o la boca, nos podemos contaminar. La segunda u otra forma es que alguien no tome en cuenta las medidas, estornude al aire, por así decir, y al nosotros pasar posteriormente, inhalar esas partículas y contraer la enfermedad. Y una tercera vía es a través de lo que es conocido como el ciclo fecal oral, es decir, que una persona que está enferma evacúa, y se ha demostrado que a través de las evacuaciones también se desecha el virus. Si no se lava las manos después de ir al baño y después manipula alimentos, otra vía de entrada es a través de nuestra boca y infectar nuestro intestino. Después de esto, una vez que tenemos los signos o un cuadro clínico muy compatible, ¿qué es lo que se hace? Recordemos que hay muestreo centinela. Quiere decir que cada 10 personas a una se le toma la muestra. ¿Y cuál es esta? La que tenga el cuadro más compatible. Sin embargo, se les recomienda que si llegan a tener datos compatibles con esta enfermedad, se queden en aislamiento voluntario en casa y mantengan las medidas preventivas. Una vez que tenemos el diagnóstico de la enfermedad, hay 2 formas de dar el tratamiento. Una de ellas es el aislamiento en casa. Como les comentaba, el 80% de las personas se curan con manejo en casa y únicamente se tratan los síntomas. ¿Qué quiere decir? Que si me da fiebre, se da un medicamento para la fiebre. Que si tengo dolor, se trata el dolor. Que si tengo tos seca, se trata la tos seca. No doy nombres de medicamentos porque ¿qué pasa? Mucha gente se está automedicando y está teniendo más efectos adversos, más consecuencias que beneficios. Y en el segundo de los casos, si hay dificultad para respirar, lo ideal es acudir a atención médica, idealmente a un hospital, para prevenir cualquier tipo de complicaciones. El segundo área que se debe de tocar es la prevención de la enfermedad. El primer punto a tocar es evitar lo que es creer en fuentes no oficiales, porque se ha escuchado mucho y lo hemos vivido al día a día. El termómetro mata neuronas, el termómetro daña los ojos, el cubrebocas hace que nuestros pulmones se intoxiquen con dióxido de carbono, en el sanitizante viene el virus. Todo esto es mentira y lo único que hace es espantar a nuestra población. Ahora, dentro de la nueva normalidad es importante que nunca relajemos las medidas sanitarias y tomar esto como un compromiso de todos para que podamos reactivar nuestras actividades, tanto económicas, sociales y culturales.
¿Qué podemos hacer dentro de casa? Hay que lavarnos las manos constantemente antes, durante y después de la preparación de alimentos, al ir al sanitario, cuando salimos y regresamos de casa, al levantar las excretas o heces fecales de nuestros animales, al manipular los alimentos de nuestros animales y siempre después de toser, estornudar o apoyar a algún familiar que tenga datos compatibles como tos, evacuaciones diarreicas y demás que ya hemos comentado. Una nueva medida que no se ha considerado es cómo vamos a dormir en casa. Idealmente no debe de haber más de 3 adultos en un solo cuarto. Si hay más y no es posible, porque no hay más habitaciones para dormir, pudieran adaptar la sala o el comedor como un cuarto adicional. Y si de plano no es posible y aparte se comparten camas o estas son muy cercanas, lo que se recomienda es que se haga de forma cruzada, es decir, que la cabeza de una persona quede a la altura de los pies de la otra. Otra forma de prevención con la nueva normalidad es el transporte público. Sabemos que esto es un peligro porque el espacio que hay entre un pasajero y otro es muy reducido. Ahí sí, durante todo el trayecto nunca hay que retirarse el cubrebocas, hay que estar lavándose las manos al subir a la unidad, al descender de la unidad. En medida de lo posible evitar las aglomeraciones, no estar tan cerquita uno de otro. Y evitar tocarse la cara. Es muy común que cuando vamos al transporte público, entre que se encierra el calor y demás, la gente tiende a meter su dedo, a rascarse, a bajarse el cubrebocas, y pues hay que hacerlo. Hay que recordar que al final de cuentas debemos de cuidarnos a nosotros, y hay que cuidar a nuestros grupos vulnerables como son niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y aquellas personas que padecen enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión, los que tienen sobrepeso. También las personas que padecen algún tipo de cáncer, que están en tratamiento, y aquellos que han sido trasplantados. Hay que recordar que cambios sencillos pueden hacer una gran diferencia. Chávez te informa con Carlos Chávez.